Buenas noches. El día de hoy estamos con el escritor Miguel Rodríguez Liñán. Él ha venido desde el sur a visitarnos aquí a París y vamos a hablar acerca de su creación literaria, en especial de este poemario titulado Calcinación. ¿Cómo está, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, gracias y feliz de estar con ustedes. Hablando en interno, me decías tú que ya tienes 30 años en París. Sí, en París no, en Francia. ¿Cómo fue que llegaste aquí y qué te impulsó a cruzar todo el Atlántico? Mi sueño desde siempre fue estudiar la literatura en Francia y sobre todo por la tradición, porque es el país más literario del planeta, por 11 siglos ininterrumpidos de poesía. Y para dedicarme a la docencia en principio, pero secretamente yo siempre quise ser escritor, no profesor. Y durante esos 30 años, ¿qué anécdotas te ha dado Francia para tu escritura, para tu experiencia? Y sobre todo, ¿lograste lo que querías realmente, entrar en la docencia francesa, sea en el colegio, sea en la universidad? No, ese era el objetivo aparente, ¿no? Ese era el disfraz, lo que yo siempre quise ser, dedicarme a la literatura y convertirme en escritor. Ese era el sueño y eso lo he logrado aquí en Francia. He logrado realizar mi sueño. Ahora, durante todo este tiempo, tú empiezas a escribir narrativa y poesía. ¿En cuál de esos dos campos Miguel Rodríguez Liñán se siente más cómodo como escritor? Esencialmente en poesía. Aunque yo no disocio el trabajo narrativo, que se llama narrativo, de la poesía. Para mí todo es poesía, incluso la prosa. La armazón debe ser, siento que debe ser necesariamente recurrir al arte poético para que, si tiene una pretensión de perdurar. Entonces, esencialmente es poesía. Los viejos padres griegos siempre han dicho, poesía es escribir con un objetivo estético. En consecuencia, todo es poesía, ¿no? O podría serlo. Hablando exactamente de eso que tú mencionas, el mundo griego, es muy importante para ti, ¿verdad? Porque en Calcinación se ve exactamente esos rasgos de Grecia, esa aparición constante de Ulises, el animismo, porque vemos una gran apariencia de animales. ¿Es que el mundo griego para ti es importante en tu creación literaria o solo en este poemario llamado Calcinación? No, de manera general, en Occidente. Pero en lo personal también por el acercamiento a textos clásicos y a un amor al arte que viene de los que son los padres griegos, o sea, no son los romanos ni los chinos, es la cuna de la civilización. Hay algo que muchos escritores al llegar a París o a Francia buscan publicar y a la vez traducir, y tú tienes ya una traducción, La Légion du Père, la leyenda del padre. ¿Cómo nace esta traducción y cómo fue recibida aquí en Francia? Esa es la más grande satisfacción que he tenido como escritor, porque siempre me figuré de que podría salir una obra traducida en francés. Eso sí, una conjunción de azares diversos, porque yo, estando en Marsella, me dirigí al Consejo General sin ninguna esperanza o con poca esperanza, porque había un proyecto había una estantería repleta de 1000 candidaturas de gente más capacitada que yo, de pronto, de más prestigio, pero me lo dieron a mí. ¿Y cómo fue recibida por los franceses? Bueno, mira, se han logrado vender 500 ejemplares, lo que ya me parece una gran hazaña. Calcinación, tu último poemario, tu último libro que lo presentaste ya en Perú y que está esperando la presentación aquí en Francia, ¿verdad? No ha habido ocasión y espero que la haya, sí. En el Perú, disculpa, fue algo informal, lo hicimos en el Queirolo con otros poetas. Fue una buena presentación, entonces acompañado de unos vinos, unas cervezas y mucha literatura. Sí. Calcinación tiene el juego del mundo griego y el juego de una palabra, una voz, en donde aparece Ulises y en donde aparecen, como te dije, los animales, golondrinas, pájaros. La escritura de Miguel Rodríguez Liñán necesita siempre a un ser vivo para mencionarlo en su poesía,
o también te guías por los sentimientos, cosa que no se ve aquí, cosa que aquí todo es vida. No lo hago de manera deliberada, pero el factor sentimental, si se puede decir, lo excluyo sistemáticamente. En toda tu creación. No necesariamente, pero en poesía sí. Ahí es algo que quisiera llamar más bien que tiene ciertas aristas místicas, ¿ves? Pero no en el sentido cristiano, más bien pagano. Hace algún tiempo un escritor joven me decía, yo escribo mejor poesía cuando siento el amor o la decepción. Pero hay otros escritores que dicen que no, que hay que dejar pasar el amor para que luego tú, de manera muy fría y de manera muy racional, empieces a escribir. Porque muchas veces esa pasión o ese amor te lleva a hacer una literatura que está guiada por la pasión, más no por la buena literatura. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo me siento esencialmente como un personaje totalmente apasionado, ¿no? Tanto en amor, o en amistad, o incluso en la esfera del arte propiamente dicho. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría de que haya que dejar que pasar o transcurrir un tiempo. A veces se puede escribir o elaborar cosas de cierta consistencia, o ¿no? Como lo que tú sientes como fenómeno estético, en el propio movimiento, la pasión, ¿no? Eso es posible. Y el paisaje, aquí yo veo Marsella, aquí yo veo paisaje fluvial, veo el sol, veo el aire, veo el campo. ¿Qué tan importante es el paisaje para tu poesía? ¿Necesitas tú ver primero el lugar para luego realizar la poesía, realizar una especie de poesía visual? El paisaje está adentro, Lenin. El ámbito externo también. Eso lo realicé porque durante años estuve viviendo en un centro campestre de readaptación social, ¿no? En permanente contacto con la naturaleza. Hacía muchas caminatas en el bosque, la noche, por ejemplo. Atravesar un bosque en la noche es muy importante, ¿no? Sabiendo que hay jabalíes alrededor o de pronto linces, en fin, eso es grandes momentos de paz y de un enorme silencio en contacto, no solamente con la naturaleza, sino con las estrellas, con el cosmos, ¿ves? Yo siento el acto creativo o poético como algo necesariamente cósmico. ¿Y por qué las aves? Porque las aves aparecen constantemente. ¿Es que acaso cuando tú te das esos paseos, miras el cielo y ves aquellas aves, aquellas golondrinas, aquellos pájaros? ¿Por qué aparecen estas aves y no otros animales como los jabalíes que tú has mencionado? Los pájaros son seres mágicos, ¿no? Siempre me he figurado ver con los ojos de un pájaro, ¿no? O sea, yo creo, Rilke decía que para escribir poesía hay que sentir lo que siente un pájaro cuando canta, o volar, o sentir lo que siente un cóndor cuando vuela, en fin, ¿ves? Es algo relacionado con eso, con el vuelo. Tu poesía busca... aquí yo tengo la aparición de Ulises constantemente. ¿Tu poesía busca una Ítaca perdida, así como lo hace Ulises? De cierto modo sí, pero no tiene relación con la patria, es con un aspecto idílico que yo he conservado del Perú, ¿sí? Es un paisaje interior, ¿eh? No es una Ítaca física. No obstante, en tu poesía yo observo Marsella, Aix-Provence, veo paisajes campestres pero relacionados en realidad con Francia. Y tú dices que tu poesía tiene todavía relación con el Perú, pero no se ve evidentemente, ¿no? ¿Por qué? No sabría explicártelo, pero de algún modo te puedo afirmar que yo escribo para el Perú. ¿Crees tú que una persona que escribe poesía, y sobre todo una poesía de la manera que tú lo haces, jugando con estas imágenes, con estas apariciones, muchas veces con el mundo griego o con los paisajes, ¿crees tú que esta poesía es fácil de traducir? ¿O tú antes de, no, o cuando escribes, tú piensas que no te importa la traducción? En ningún caso yo me he propuesto de escribir para ser traducido o para tener éxito o para ser célebre. Al inicio sí, lo reconozco, pero eso fue hace mucho tiempo. Eso cesó al poco de comenzar, eso cesó de por sí.
Pero no creo que eso sea el objetivo y en ningún caso me imagino, o ni siquiera de manera inconsciente, voy a escribir de tal manera porque puedo ser traducido. ¿Cómo trata la literatura peruana en Perú a las personas que viven o a los escritores que viven aquí en el extranjero? ¿Cómo te sientes tú luego de tantos años fuera y cómo eres recibido en Perú cuando publicas? Mira, en Perú se reciben las más grandes satisfacciones de mi vida como escritor y me parece ya haber obtenido todo, a veces de bromeo eso yo diciéndole, hablando con mi compañero, ya obtuve todo en la vida. Sí, sobre todo con este libro, con la edición española de Leyenda del Padre. Fue algo magnífico en Chimbote. En Lima es algo distinto por ser una urbe y la capital y más grande. Y todo eso circula de una manera muy óptima, pero en medio de amigos. Para culminar, la Leyenda del Padre, ¿de qué trata exactamente y dónde podemos encontrarla, sobre todo para las personas que nos ven en Perú? La edición española creo que está agotada. En Chimbote se puede obtener seguramente, aún en Río Santa Editores, de mi recordado y querido y fallecido recientemente Jaime Guzmán Aranda. En Chimbote sí. En Lima no creo, porque ese libro, por ejemplo, él trató de distribuirlo en Lima, entonces ni siquiera les está dando ese ejemplar ni nada. ¿Quién? ¿El editor? Sí, él trató de hacer una distribución en orden. ¿Y por qué no marchó en Lima? No tengo la menor idea. No hubo distribución del libro en Lima. Y circuló a nivel provincial. Vamos a decir que mi fama llega desde Casma hasta el Río Santo, ¿ves? En cambio la traducción francesa sí es accesible en cualquier sitio aquí. ¿Y Calcinación? ¿Podemos encontrarlo todavía en Lima? Sí. En Lima sí. Está ya sea por internet en librosperuanos.com, en una librería Vórtice y otra que no recuerdo, no la anoté, que me dijo Ricardo, o por intermedio de la propia editorial Pasacalle. Y finalmente... perdón, incluso aquí en París, en la Armatan también. Y en el Inti creo que también lo tienen, en el ¿no? Inti Boutique, sí. Finalmente, es que Miguel Rodríguez Liñán nos tiene un libro guardado bajo el brazo para mostrar dentro de poco. Sí, precisamente ese es el librito ahí de la derecha. Pásamelo, por favor, ahí. ¿Está aquí? Sí. ¿Es el machote? No. Yo tengo una novela culminada. Bueno, este es el título. Bueno, vamos a decir que este es el libro. La ciudad te perseguirá. Sí. Lo tomé prestado de un verso de Constantino Cavafis. ¿Es un libro, es una novela? ¿Se trata de una novela? Sí, es una novela gruesa que se podría decir el díptico el último tomo con lo que cierro el ciclo de La Leyenda del Padre. ¿Y es una novela que gira en torno a Francia o a Perú? No, transcurre esencialmente en el Perú, pero con pasajes hacia Francia. Pues entonces esperamos ver pronto La ciudad te perseguirá. Vamos a esperar porque mi querido Jaime se fue al otro lado del Estigia. Tal vez lo encontramos en Calcinación. Seguramente. Yo te agradezco mucho esta charla, Miguel, y seguramente dentro de poco vamos a estar presentando Calcinación, tal vez aquí en Francia. Con mucho gusto. Y bueno, ¿no? Poder charlar nuevamente acerca de tu creación literaria y también darle una mirada a La Leyenda del Padre para ver, para empalmar sobre todo estos dos textos que se aunan uno al otro, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Miguel, y esperamos entonces que la gente pueda conocer tu creación literaria. Gracias a ti, Lenin. Miguel Rodríguez Liñán. Muy buenas tardes, Miguel. Estamos con el escritor y poeta peruano Miguel Rodríguez Liñán con su poesía Calcinación. Muy buenas tardes. Miguel, hace rato hablabas con Lenin y te escuchaba atentamente y terminaste con ese excelente poeta griego, Cavadis. Constantino Cavafis. Sí, Cavadis. ¿Hasta dónde tú manejas la cultura griega en el aspecto de lo antiguo y lo moderno?
Mira, yo soy un atento lector de la antigüedad y a veces, aún hasta el día de hoy, me ocurre de dejar en mi lista de pendiente de autores, de marginar a uno para seguir leyendo mis Sófocles o mis Eurípides o mis historiadores como Herodoto, o en la literatura moderna, Cavafis. Hay Séferis también, está Séferis, sí. Bueno, hay muchos... Yo soy muy apegado a la antigüedad clásica. Marsella, Aix-en-Provence. Tú lo tomas Marsella porque es la primera ciudad fundada por los griegos en Francia. Yo lo he sentido así en tu libro. Y partes de ahí tú para extender tu poesía a nivel de todo el Aix-en-Provence. Sí. De algún modo siento haberlo hecho a propósito, pero sin una intención subyacente. Marsella es fundada 600 años antes del Cristo, ¿no? por los griegos de la Grecia, ¿no? del Asia Menor de entonces. Y es un óvalo de cultura. Luego pasa Roma y lo que hemos heredado del mundo antiguo. Pero Marsella es como un resumen a lo que yo me quiero referir, como una luz así diáfana de una antigüedad idílica o de pronto imaginaria que se refiere al paganismo. Y también se nota en tu poesía eso que ha hecho característico a Marsella, esa influencia, esa migración, ese establecimiento de muchas poblaciones. Se denota en la manera como lo describes, quizás en las comidas, quizás das un pincelazo en los vinos, que dicho sea de paso llega con los griegos, pero tú le das ciertos pincelazos con eso, como si querías decir, todo el Aix-en-Provence es eso. Esa mezcla de todas esas emigraciones que hace su riqueza y tú lo sintetizas en tu poesía para expresarlo. Sí, pero con un aspecto muy sensorial, ¿ves? No necesariamente histórico, ¿eh? Entonces todo eso está en el aire, de pronto está incluso hasta en los pájaros, ¿ves? O en la cercanía del mar o la luz. El factor más importante de todo eso, espero que el factor más importante es la luz, o la luminosidad. Porque esa luminosidad es típica del sur de Francia y que yo me imagino relacionado con una luz idílica del mundo antiguo griego. Sí, pero no solamente eso, porque por ejemplo tú lo manejas en los olores, en los condimentos. Sí. Y eso es nuevo, para mí es nuevo, realmente mezclar toda esa poesía, todos esos elementos y hacerlo poesía es nuevo. ¿A qué se debe que, por ejemplo, tú mencionas esos olores, esos condimentos? ¿Por qué? No se me ha ocurrido eso. Mira, en tal caso sí puedo acudir a la idea de sensorial de que el contexto influye necesariamente entra a través de las ventanas de los órganos para determinar cierto tipo de poesía. Ahí el sentido del olfato y lo demás, sí, los sentidos como puertas que captan el mundo del exterior para luego transformarlo en imágenes que pueden corresponder a esa sensibilidad. De otra parte, tú no te quedas en un sentido que quizás le estemos dando ahorita de la antigua Grecia, de la influencia griega. Tu poesía es de hoy en día, y tú lo manifiestas, por ejemplo, en el poema Hoteles. No lo voy a leer para que los que se interesen lo compren. Simplemente decir, por ejemplo, Hotel Mercure, soy famoso,
soy mafioso. Hotel Alice, me llamo Francis Le Belge. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué me tipificaron un hotel con un calificativo mafioso? Y por ejemplo, Alice, ¿por qué llamarlo como, si podríamos decir para los que no saben en América Latina quién es Francis Le Belge? Francis Le Belge fue el capo de Marsella. ¿Por qué meterlo esos personajes en tu poesía? Mira, para serte muy sincero, no tengo la menor idea. Así se me ocurrió en un momento, en un determinado momento bueno, no vamos a evocar la palabra iluminación, pero sí, cuando algo me ocurre, puede ser disparate, como eso es una alusión a disparate, pero así se me ocurrió. Pero calificar un hotel, por ejemplo, de mafioso, calificar un hotel de Francis Le Belge, ¿por qué? Porque te enteraste que ahí durmió, que ahí se ocultó. No, más bien es una ensoñación, es como una mitología que yo me invento. Es algo más relativo a la imaginación que a algo concreto. Y cuando tú hablas, por ejemplo, ya Lenin había tocado, en tu poesía hay muchas aves, muchos gritos, lugares como la Castellana. Sí. ¿Tú lo has cogido porque se te surgió así o como muchos de los escritores o poetas quieren coger algo que identifique a un lugar? Es más espontáneo, no lo he hecho a propósito y trabajo mucho con mi carnet de notas. Un carnet donde anoto de manera constante. Por ejemplo, hoy fui entrevistado por Lenin y Abel, hoy llovió, hoy almorcé un entrecot, en fin, cosas que que forman parte de lo ordinario, pero en medio de todo eso yo puedo recuperar un porcentaje que después voy a transformar o que se puede transformar en poesía. Después, lo que a mí me llama mucho la atención que yo podría decir que tú eres un buen conocedor de vinos de ese lugar, porque en tu poesía y en tu narrativa tú manifiestas mucho eso. Sí. Pavés lo ha expresado magistralmente y yo soy totalmente convencido de eso, de que la poesía, tal como se conoce desde siempre, es decir, en el sentido griego, nace de una exaltación dionisíaca. Bueno, Nietzsche lo decía eso bien claro. Entre la comparación entre lo que es melodía y armonía, Nietzsche lo manifestaba. O sea, el mundo dionisíaco es justamente lo que tú tratas de enarbolar, de vender. ¿Por qué? ¿Porque te quieres quedar en ese mundo? No quedar, pero mira, ahí pongo muchas veces señor, ¿no? Al cabo de ciertos poemas, señor, ¿no? Ese señor que se nombra ahí, ese es el señor Baco, es Dionisio. Dionisio, sí. En todo caso, yo les aconsejo este poemario Calcinación, no se queden con la idea de esa Grecia antigua, que es respetable, somos orgullosos de meternos en eso, es imaginario, sino es algo real, algo concreto, algo de hoy en día. Así que les recomiendo Calcinación, Miguel Rodríguez Liñán. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel.